Bienvenidos al tercer segmento de la semana 10 del módulo de cálculo 1. En ese segmento vamos a ver derivada implícita. Tengan en cuenta que para abordar este tema de derivada implícita ustedes deben hacer ejercicios de las técnicas de derivación, o sea, las reglas de derivación del cociente, del producto, del múltiplo constante, de la suma de funciones, de la resta de funciones y además también de la regla de la cadena. Porque acá en la derivada implícita pues vamos a utilizar esas reglas para derivar otro tipo de expresiones. ¿Qué tipo de expresiones? Entonces vamos a escribir acá en esta diapositiva qué es eso de la derivada implícita. Bueno, para trabajar la derivada implícita entonces recordemos por ejemplo que nosotros podemos derivar y igual a 3x a la 3 menos 5x más 2. Esto, cuando uno escribe de esta manera, entonces x depende explícitamente de y. Perdón, es al contrario, x no depende, la que depende es y. Entonces y depende explícitamente de x. Y depende explícitamente de x. Acá estoy diciendo, mire, y es igual a 3x al cubo menos 5x más 2. Depende explícitamente. ¿Qué es eso de implícita? Implícita quiere decir que hay una expresión, por ejemplo, xy a la 3 menos 5y más 2x a la 2 igual a 5. Esta es una expresión. Es una expresión en donde no sabemos, o sea, no podemos, o no sabemos cómo, no podemos despejar y. Es decir, en este caso, o no podemos o no es fácil decir y igual a algo. Eso es, por ahí es donde entendemos lo implícito. No podemos o no sabemos cómo o es muy difícil o es difícil. Difícil o no es inmediato. En estos casos en donde la y no está despejada, en donde no dice y igual a tal cosa, en esos casos es que se hace derivada implícita. Entonces miren lo que pasa. ¿Por qué les digo que es difícil o no es inmediato? Si por ejemplo uno tiene la expresión x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces en esta no está despejada, no dice y igual a algo, pero no es difícil, no es tan difícil. Que no es inmediato es diferente, pero pues no es tan difícil. Uno dice, bueno, pues y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado, entonces y es igual a raíz de 1 menos x, o y es igual a menos raíz de 1 menos x. La despejó, ahí está despejada la y. En este caso vieron dos despejes porque es una raíz y la raíz tiene parte positiva y parte negativa. Pero está despejada, que es la parte importante. Entonces, pues generalmente, si uno lo puede hacer, pues listo, si lo puede hacer, hágalo. Aunque no es recomendable, si puede derivar implícitamente se le va a facilitar mucho las cosas. Pero hay otras que no es nada fácil o simplemente no se puede. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a derivar implícitamente? Miren, la de la izquierda la acabamos de hacer con un 1, acá está con 25, no es difícil. La de la derecha es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque interviene y a la 3 y xy. Despejar y cuando está y, pues despejar la variable y cuando está combinado de esa manera no es sencillo. Analíticamente o manualmente no podemos hacerlo tan fácil. ¿Qué dice la derivación implícita? Entonces, para todo siempre vamos a suponer, vamos a escribir eso acá, suponer que y depende de x. Vamos a suponer porque no sabemos cómo. Si lo podemos despejar nos damos cuenta cómo, pero si no podemos despejarlo, vamos a suponer. Esa es la parte importante. Vamos a suponer que y depende de x.
Si y depende de x, entonces, bueno, vamos a derivar. Tenemos x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces, si y depende de x, pues x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es muy sencilla. La derivada de x al cuadrado es 2x. Más, voy a cambiar el color porque acá está el truco de la derivada implícita. La derivada de y cuadrado es, si utilizamos regla de la cadena, teniendo en cuenta esta suposición, la derivada de y cuadrado es 2y, porque es la derivada general. La derivada de algo al cuadrado es 2 veces ese algo. Y acá viene la parte importante. Cuando derivamos y al cuadrado y y depende de x, entonces tenemos la derivada interna. Regla de la cadena. Aquí estoy aplicando regla de la cadena. 2y por y'. Y quedaría 25. Pues no, perdón, no queda 25. La derivada de 25 es 0. Entonces queda 0. Listo. Entonces, ¿podemos despejar y'? Sí, podemos despejar y'. Quedaría 2y, y' es igual a menos 2x. Entonces y' es igual a menos 2x sobre 2y. Se cancelan estas dos. Y' es igual a menos x sobre y. Y acá está la derivada de x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Teniendo en cuenta que es implícito. ¿Por qué es implícito? Pues porque aquí está y también. Pero básicamente, pues ese es el resultado que estábamos buscando. En el otro no es tan sencillo. Miren lo que pasa. X a la 3 más y a la 3 es igual a 6xy. Entonces, bueno, la derivada de x a la 3 es inmediata, 3x al cuadrado. La derivada de y a la 3 vamos a abordarlo de la misma manera que abordamos en el primer ejercicio. Regla de la cadena. La derivada de algo al cubo es 3 veces ese algo al cuadrado por la derivada interna. Ese es el truco. Siempre que se está derivando algo que tenga y, tenemos que hacer regla de la cadena y por lo tanto hay que poner la derivada interna, o sea hay que poner y'. Bueno, y cuando tenemos xy, eso es un producto. X está multiplicando a y. Eso es un producto. ¿Y cómo se deriva un producto? Entonces vamos a poner la derivada del producto acá entre paréntesis. ¿Cómo se deriva un producto? La derivada del primero. La derivada del primero, pues que es x, la derivada del primero es 1. Segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de y es y'. La derivada de y, ahí está. La derivada de y es y'. Bueno, entonces ahí le cambiamos los colores y miren que aquí está y' y por acá al otro lado del igual está y'. Entonces tenemos que dejar todo eso, las y' a un lado para poder despejarlas. Vamos a hacer lo siguiente. 3x al cuadrado más 3y cuadrado y' es igual a 6y, estoy multiplicando, estoy expandiendo esto. 6y más 6x y'. Pasemos las y' al lado izquierdo. ¿Qué haría? 3y cuadrado menos 6x y'. Perdón, me falta una parte. 3y cuadrado y'. Esperen un segundo, lo escribimos de nuevo. 3y cuadrado y' menos 6x y' es igual a 6y menos 3x cuadrado. Factoricemos y'. Miren que ya todo lo que tenía y' está al lado izquierdo. Podemos factorizar y'. Y entonces queda y' factor de 3y cuadrado menos 6x es igual a 6y menos 3x cuadrado. Por lo tanto, y' es igual a 6y menos 3x al cuadrado sobre 3y cuadrado menos 6x. Y esta es la derivada implícita de la función que teníamos allá arriba. Depende de x y depende de y. Pero pues, como les digo acá, cuando uno trabaja derivada implícita, pues la tiene que poner de esa manera. Lo importante es suponer que y depende de x. Listo, ahí está el resultado. Hagamos el siguiente ejercicio. Ya es un poco más complicado. ¿Por qué es un poco más complicado? Pues porque nos está diciendo, ojo, mire, seno de x más y es igual a y cuadrado coseno de x.
acá básicamente, algebraicamente o a manual, no podemos despejar y. Suponemos que y depende de x, pero no la podemos despejar. Entonces, como no la podemos despejar, vamos a hacer lo siguiente. No la podemos despejar, listo, no la podemos despejar, pero podemos derivar. La derivada de seno de alguien, ¿quién es? La derivada de seno de alguien es coseno de ese alguien por la derivada interna, regla de la cadena. La derivada de seno de alguien es coseno de ese alguien por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada de x más y? La derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. Listo. Entonces lo que hicimos al lado izquierdo fue regla de la cadena. Lo que hacemos al lado derecho es un producto. ¿Por qué? Porque y cuadrado está multiplicando a coseno de x. Entonces, ¿cómo sería un producto? Derivada del primero, 2y, y', porque estamos derivando con respecto a y siempre que derivamos con respecto a y, ponemos y'. Derivada del primero, segundo sin derivar, más, primero sin derivar, derivada del segundo, derivada de coseno es menos seno. Listo. Simplifiquemos lo que podamos simplificar. En este caso voy a expandir coseno de x más y por el primero y coseno de x más y por el segundo. Coseno de x más y por 1 da coseno de x más y. Más y', coseno de x más y, ahí expandimos, es igual a 2y, y', coseno de x, menos y cuadrado, seno de x. Y lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, identifiquemos quiénes tienen y' y dejémoslos al lado izquierdo. Estos dos tienen y', dejémoslos al lado izquierdo. Por lo tanto queda y', coseno de x más y, menos 2y, y', coseno de x, es igual a menos y cuadrado, seno de x. Y el otro que estaba al lado izquierdo, que no tiene y', mandémoslo al lado derecho, menos coseno de x más y. Bueno, factorizamos. Y', factor común de coseno de x más y, menos 2y, coseno de x, es igual a menos y cuadrado, seno de x, menos coseno de x más y. Por lo tanto, acá está el paréntesis. Y' es igual a menos y cuadrado, seno de x menos coseno de x más y, sobre coseno de x más y, menos 2y coseno de x. Y ahí ya quedó la respuesta de nuestro ejercicio. Bueno, otra aplicación de la derivada implícita es enseñar algunas derivadas de funciones inversas. Recuerden que y igual a seno a la menos 1, pues eso es arcoseno, o sea, es la función inversa de seno. ¿Para qué sirve la derivada implícita? Pues para hallar esta derivada. ¿Cómo vamos a hallar esta derivada? Entonces vamos a hacer, antes de comenzar esto, antes de hacer esta derivada, porque no sabemos, no hay ninguna regla que me permita derivar el arcoseno de x, entonces pues por definición de función inversa, seno de y es igual a x, porque arcoseno es la función inversa. Entonces cuando uno trabaja con funciones inversas, pues si y es arcoseno de x, seno de y es igual a x. Si derivamos esto, entonces quedaría coseno de y, porque es la derivada de seno de y, por y' es igual a 1. Y entonces quedaría que y' es igual a 1 sobre coseno de y. Pero nosotros sabemos que seno cuadrado, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. O sea que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. O sea que coseno de x es igual a raíz de 1 menos seno cuadrado de x. O sea que, pues en este caso es coseno de y, ¿cierto? Entonces, coseno de y es igual a raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Reemplazando aquí queda que y' es igual a 1
raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Pero sabemos que seno de y es x, entonces seno cuadrado de y es x cuadrado. O sea que y' es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y aquí tenemos la derivada de arcoseno. Eso es lo que está aquí al final. La derivada de arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. De la misma manera, se pueden hacer las 6 derivadas de las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Los invito de nuevo a que las practiquen, a que las hagan y ustedes encuentren, pues, acá están las respuestas, ustedes encuentren cómo se hallan esas funciones inversas. La forma en cómo se trabaja cada una está aquí, la pista está acá. Acá les dice cómo hacerlo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la de logaritmo natural. Esa es otra regla importante a tener en cuenta. Aquí ya nos dice que es 1 sobre x, pero entonces, ¿por qué es 1 sobre x? Si y es igual al logaritmo natural de x, ¿ustedes se acuerdan cuál es la función inversa del logaritmo natural de x? La función inversa del logaritmo es la exponencial. Si y es igual al logaritmo natural de x, e a la y es igual a x. Son funciones inversas. Entonces, si derivamos e a la y, la derivada de e a la y es e a la y por y'. Y la derivada de x es igual a 1. Entonces y' es igual a 1 sobre e a la y. ¿Pero qué es e a la y? E a la y es x. Entonces me queda que y' es igual a 1 sobre x. O sea que lo que está allá arriba, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es importante aprenderse esta. ¿Cómo salió? Con derivada implícita. ¿Cómo se aplica? Pues ya podemos, por ejemplo, decir, bueno, entonces si y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 5x, pues podemos hallar la derivada de esto. Es por regla de la cadena, porque es una composición, derivada general y derivada interna. ¿Cómo se deriva? Y' es igual a, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre algo. Entonces quedaría 1 sobre x al cuadrado más 5x por la derivada interna, 2x más 5. Simplificando esto queda que y' es igual a 2x más 5 sobre x al cuadrado más 5x. Y aquí está la derivada, pues hicimos una derivada utilizando la definición del logaritmo natural. Ok, entonces con esta parte terminamos la derivada implícita. Con esto, pues hicimos un gran bagaje, abordamos muchos ejercicios de funciones, de las derivadas de funciones, pero pues es absolutamente imprescindible que ustedes hagan muchos más ejercicios, que ustedes cojan las lecturas hay más ejemplos y también miren los ejercicios de las lecturas y hagan esos ejercicios. Si con esos ustedes pues creen que necesitan profundizar más, pueden coger cualquier libro de cálculo, técnicas de derivación, derivada implícita, regla de la cadena, y esos van a tener muchos más ejercicios para abordar. Entonces es bastante importante que ustedes hagan ejercicios. En los siguientes segmentos vamos a aplicar las derivadas, o sea, vamos a hacer aplicaciones directas de la función derivada. Por lo tanto, pues es importante que ustedes deriven, que tengan las técnicas de derivación bien pendientes. Ok, eso es todo en este segmento. Muchísimas gracias.